Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Dios, Dios. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Se escucha, se escucha. Ya, Se escucha, se perfecto. escucha. Ok, entonces vamos a empezar a guardar la asistencia. Ya están todos, ¿no? Ahí está, chat, activo. Vamos a ver. Ujú, ujú, ujú. Listo. Ya guardamos la asistencia justo ahora, ¿no? Y empezamos, ¿ya? Aunque ya hemos visto lo que es el laboratorio de granulometría, vamos a hacer un breve repaso de este laboratorio. El ensayo que vamos a ver hoy es el ensayo de laboratorio de suelo y de agregados. Vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿ok? El objetivo es que ustedes aprendan a determinar la distribución cuantitativa, o sea, en las cualidades, ¿no? Cuantitativas de las partículas del suelo y determinar la diferencia entre ambos análisis y aprender a realizar una curva de granulometría en un gráfico semilogarítmico, ¿ok? Ese es el objetivo de este laboratorio. Entonces empecemos con lo primero. ¿Qué es un análisis granulométrico? ¿Ya? La respuesta a eso es que la granulometría permite conocer la medida de los granos, sedimentos, mediante el análisis granulométrico. Se puede obtener información importante como su origen, propiedades, las propiedades mecánicas, el cálculo de la abundancia de cada uno de los granos y cómo este puede afectar de diferentes maneras al tipo de suelo, ¿ya? En otras palabras, un análisis granulométrico es un examen o evaluación también tomado como un control de calidad, ¿ya? La granulometría se parte en dos tipos. Tenemos granulometría de agregados y granulometría de suelos. Según la norma ACTM C136, la granulometría de agregados es la que llevamos para lo que es la materia de tecnología del hormigón o materiales de construcción. Y para la granulometría de suelos ya llevamos la ACTM D422 y la ASTO T27-88. Esas son las normas que se usan, ¿sí? Las más comunes. Para la granulometría de agregados tenemos la granulometría de gradas y arenas. En cambio, para la de suelo tenemos dos tipos, de tamizado y de hidrómetro, ¿ya? La granulometría por hidrometría o hidrómetro ya no se realiza mucho, ¿sí? En, en la actualidad no se lo realiza demasiado, sino que simplemente nos basamos por el tamizado, ¿ya? Porque el proceso de la hidrometría es un proceso muy moroso. Bien, entonces, ¿para qué me sirve un análisis granulométrico? Para obtener información importante del origen, propiedades mecánicas y cálculo de abundancia de cada uno de los granos. Eso es lo que le dije, ¿no? Propiedades mecánicas, abundancia y tamaño y origen de los granos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se hace la granulometría? La granulometría se hace a través de los tamices. Los tamices son elementos metálicos que ustedes ya conocen, que son mallas que separan el material, separan según el tamaño y el peso que tiene. Entonces, yo voy a introducir el material como se ve aquí y este me lo va a ir separando por tamaño y se va a ir pesando la cantidad de material, ¿no? Mientras más desciendo, más fino es el tamaño de los tamices. Bien, entonces, ¿qué son los tamices? Los tamices son herramientas metálicas, ¿ya? Que están calificadas o certificadas por una norma. La norma, en este caso, como pueden ver, es la norma americana, ¿no? Standard Test, ¿no? Examen estándar de especificaciones ASTM, ¿no? El tamiz viene su número aquí, número 200, y su espaciamiento entre malla, que aquí como pueden ver es 75 micrómetros, ¿ok? Entonces estos tamices se acomodan de esta manera para poder separar el material. La norma me dice que vos podés usar desde los tamices de 3 pulgadas hasta el tamiz número 200, como lo especifiqué en la clase anterior, si se recuerdan. Entonces en la clase anterior yo les decía, ¿no? Que podemos separar el material según los tamices. De 3 pulgadas, aquí voy a alumbrar, de 3 pulgadas a número 4 tenemos los gravas.
Del número 4 al número 200 tenemos las arenas. Del 200 hasta la separación de 0,002 micrómetros, milímetros, perdón, tenemos los limos. De 0,002 a 0,0002 tenemos la arcilla y menor que eso es el material coloide, ¿no? Pero nosotros nos quedamos con la granulometría de la, ¿qué se llama? La serie fina, ¿no? Como pueden ver, todo esto abarca la serie gruesa y fina. Nosotros trabajamos directamente en laboratorio con la serie fina. ¿Por qué? Porque la serie fina directamente me dice de que bueno, la serie fina es directamente para el suelo adaptado a Santa Cruz, que mayormente abunda suelo fino. Si nosotros estuviéramos trabajando con suelos de Cochabamba, con suelos de La Paz, que son más rocosos, tendría que usar toda la serie de tamices como se muestra aquí, tanto la serie gruesa como la fina, ¿ok? Entonces, los tamices tenemos que tratar de orientarlos de forma de que las mallas estén de este modo, ¿no? Que pueda introducir ahí, como pueden ver el puntero, que puedan introducirse los materiales, o sea, que no esté cruzada uno con otro, que trate de estar cuadriculado en todo momento. Posteriormente que se introduce el material, se empieza a agitar. Una vez tenemos el material agitado, podemos separar en mallas todo lo que pueden ver ahí. Se puede separar todo lo que son los tamices con el material que va reteniendo, ¿sí? La granulometría de agregado, ustedes la conocen. La granulometría de agregado es la que viene en materiales de construcción, donde les dan unas especificaciones, ¿no? Y tenemos que tratar de que la curva granulométrica entre dentro, ¿no? En cambio, en la granulometría de suelos no tenemos ciertas especificaciones, debido a que la granulometría de suelo va a ir cambiando según la forma. Otra diferencia es que aquí tenemos una tabla natural, escala natural y una escala natural. Cuando usamos la granulometría de suelo, tenemos una escala semilogarítmica, donde aquí tenemos la escala natural o real y aquí tenemos una escala logarítmica, ¿no? Y la forma de las curvas me van a indicar mayormente qué tipo de material tengo. Si tengo arenas con gravas, viene desde las gravas hasta las arenas. Si tengo arena fina o duna, simplemente va a entrar en esta región. A partir del diámetro, a partir del diámetro de 1 milímetro, ¿no? Para adelante. Si tengo arena limosa, ya va a ser menor el diámetro, o sea, la curva va a ser más pronunciada así éticamente, ¿no? Si tengo limos y tengo arcilla, obedecen estas curvas de acá, pero para sacar esas curvas de limo y arcilla, ya no puedo hacer granulometría por tamices, sino por hidrometría, ¿ok? Entonces, como les recuerdo, según el tipo de tamices voy a tener el tipo de material, ¿no? Físicamente, estamos hablando del tamaño de las partículas físicas. ¿Qué me indica ahora la curva granulométrica? La curva granulométrica me indica el porcentaje del material que va pasando respecto al tamaño de las partículas. Es un versus entre el porcentaje entre el diámetro de los tamices. Y esta curva granulométrica me sirve para encontrar donde yo ubico el 60%, el 30% y el 10% del material, voy a tener el de 60, el de 30 y el de 10. Entonces, en la curva granulométrica, la utilizo mayormente para ubicar estos puntos. ¿Cuál es el problema? De que hay veces que uno le pela y el de 30 puede ser más a la derecha o más a la izquierda y no encuentro el punto exacto. El ingeniero lo hace a pulso, según las escalas, pero yo recomiendo siempre usar ecuaciones matemáticas. Entonces, ¿qué son el D30, 60 y D10? ¿No? El D30, D60 y D10 son los diámetros por donde pasa exactamente el 60, el 30 y el 10%. Miren, el 60% del material choca con la curva, busco ese diámetro. El 30% del material choco con la curva, busco el diámetro. El 10% del material choco con la curva, busco el diámetro. Y como pueden ver, lo que son las esferas, aquí por mallas o tamices, estas de aquí son las aberturas por tamices. O sea, van a haber ocasiones, por ejemplo, aquí no hay ninguna abertura en el D30. Está aquí y está en el D60. O sea, tengo que interpolar prácticamente para encontrar la abertura, ¿no? Y para el D10 tuvimos que hacer hidrometría para poder encontrar después el D10, ¿ok? Entonces,
El D60, D30 y D10 son diámetros por donde pasa exactamente el 60%, el 30% y el 10% del material. Pero ¿para qué se usan esos diámetros? Esos diámetros se usan para determinar los coeficientes, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Estos dos coeficientes son muy importantes a la hora de clasificar un suelo por el método este, Tux, ¿ya? Yo necesito saber estos coeficientes porque estos coeficientes me van a hablar de la graduación del suelo. ¿Ya? Si tengo un suelo bien graduado, quiere decir que tengo un suelo que empieza con partículas gruesas y termina con partículas finas en un orden uniforme. Si tengo un suelo mal graduado, puede que el suelo tenga una graduación del mismo tamaño en todas sus partículas. Y si tengo un suelo con una graduación discontinua, quiere decir de que las piedras van a ir de mayor a menor y va a haber un espacio y luego menor. Entonces, esta es una graduación discontinua. El coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura me habla de la graduación del suelo, pero no habla de una titulación, habla de una graduación de grados de tamaño en cada partícula. Entonces, en la granulometría del suelo, nosotros tenemos que ver la uniformidad y la curvatura del material. El coeficiente de uniformidad va a cumplir esta ley. Si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4, y el coeficiente de curvatura entre 1 y 3, tenemos un suelo gravoso o grueso bien graduado. Y si mi coeficiente de curvatura igual entra en mayor a 6 y el coeficiente, perdón, el coeficiente de uniformidad es mayor a 6 y el coeficiente de curvatura entre 1 y 3, voy a tener un suelo bien graduado. Entonces, estos dos coeficientes me sirven para ver si mi suelo está bien o está mal graduado. Si cumple con estas ecuaciones de aquí, el suelo está bien graduado. Y si no, está mal graduado, así de simple. Cuanto más uniforme es el suelo, más uniforme es el tamaño de sus partículas y más difícil es su compactación. Al no existir cierta variación de los tamaños que rellenen adecuadamente los huecos. Muy importante. No nos conviene tener un suelo bien graduado, porque es más difícil compactar el suelo. Uno dice, un suelo bien graduado es perfecto. Un suelo bien graduado no es perfecto. Es más complicado encontrar su graduación. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, vamos con las preguntas. ¿Quién me puede decir qué es un análisis granulométrico? En sí es un examen o evaluación que permite determinar la calidad del suelo. Ya, es un examen o evaluación que permite determinar la calidad del suelo. Excelente. Oña, ¿no? Sí. Ya. Otro compañero ahora, ya no Oña. ¿Para qué me sirve ese análisis granulométrico? Para saber su origen y eh, eh, el esfuerzo mecánico, No, no hablé de esfuerzo mecánico. Para Para determinar saber, el tamaño de las partículas, El tamaño de las partículas. Apellido, Alpire, Alpide. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace? Usando los tamices ACTM. Usando la serie de tamices de la norma ACTM. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué son los tamices? ¿Quién me puede decir qué son los tamices? es un recipiente con conjunto de diferente mallas. diámetro, A ver, son recipientes con diferentes diámetros. muy bien, es un recipiente con diferentes diámetros. Son varios recipientes con diferentes diámetros, ¿no? Un conjunto de mallas, dice uno, ¿está bien? ¿Ya? O oña, perdón. Siguiente. ¿Qué me indica la curva granulométrica? Los Nos indica porcentajes si que está bien o pasan de no apto. cada tipo de material. A ver, felicidad otra vez. Los porcentajes de cuánto pasa en cada tamiz. Muy bien. Entonces yo puedo tener el porcentaje que va a pasar, ¿no? Ya. Y ahora, ¿quién me puede decir qué es el CU y el CC?
Es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Muy bien. ¿Entendieron? Miércoles, un ratito, ¿no? Eso es bueno. Vamos a ver un poquito más de teoría. Entonces, ustedes ya saben que las gravas oscilan entre los 80 milímetros y los 4,75 milímetros. Las arenas entre 4,75 y 0,075. Y luego tenemos los limos y las arcillas, ¿no? Que ya están entre 0,2, 0,05, ¿no? Y como pueden ver, son mucho más pequeños, ¿ok? Hay limos y hay arenas de diferentes colores, ¿no? Hay arcillas que son oscuras, hay arcillas que son café, hay arcillas blancas, ¿no? Hay limos que son café claro, café oscuro. Ya ustedes se han dado cuenta que en los sondeos el color no discrimina a nadie, ¿no? Para hacer este ensayo, ustedes ya saben qué se hace, ¿no? Se trae la muestra de suelo y se la mete al horno para determinar el porcentaje de humedad. A su vez, se retira la muestra del horno, se tritura la muestra si está en terrones, ¿no? Se la pasa por el tamiz número 200, ¿sí? Ese paso no hicimos porque no había necesidad. Y luego se lo lava, ¿no? Nosotros directamente lo que hicimos fue lavar el suelo, ¿se acuerdan? Entonces, hay veces de que el suelo está húmedo y necesita meterse al horno para posteriormente recién lavarlo, ¿ya? Una vez lavado el material, miren, del montón que entró, queda poquito, ¿ya? Ese material seco se mete a través de los tamices y se determina la granulometría, ¿no? Y como yo les enseñé, tenemos el peso seco antes de lavar, el peso seco después de lavar, el peso del recipiente, y con eso realizamos los ejercicios. Esto ya ustedes lo saben, lo hemos hecho en clase. ¿Qué es lo que quiero enfocarme hoy día? Es en la interpretación de la tabla curva granulométrica. Quiero saber si el material está bien graduado o bien clasificado o mal clasificado. ¿Qué significa bien graduado o bien clasificado? Es que todas las dimensiones de los granos están igualmente repartidos. Y que esté mal clasificado es que aquel predomina uno o varios diámetros, o sea, está medio desordenado. Vamos a determinar entonces hoy día el coeficiente de uniformidad, curvatura, para poder entrar a la clasificación de Atterberg, ¿ya? Esto ya lo voy a ir pasando y nos vamos a los ejercicios, señores, ¿sí? Aquí hay un ejercicio que ya se resolvió de granulometría y empezamos directamente con lo que es la curva granulométrica, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con estos datos, vayan por su calculadora, ¿ya? Y tenemos que ver primeramente si nuestra granulometría puede tener coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. ¿Cómo determino eso? Si no han hecho la curva, porque la curva se la hace en Excel, ustedes se fijan aquí que el porcentaje no es el retenido, el porcentaje que pasa esté más o menos 60, 30 y 10. Hay veces que aquí el porcentaje que pasa llega a 70, 80, entonces si el porcentaje que pasa no es menor o igual al 10% entre el tamiz 200 y la base, entonces directamente el suelo es mal graduado. ¿Me entienden eso? Por ejemplo, en los ejercicios que hicimos en clase, el porcentaje que pasa, ¿cuánto es el más chico? Aquí en el Hay uno tamiz que es número 18, que es el 18. más chico. Ya, muy bien. Si es 18, entonces directamente ustedes dicen el suelo está mal graduado. ¿Por qué? Porque si tiene que estar el suelo bien graduado, por lo menos tengo que llegar a un 10 o un 9. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber más limo o más arena. ¿Qué tiene que haber? Más arena. Tiene que haber, en el porcentaje retenido tiene que haber por lo menos un 90 y en el porcentaje que pasa por lo menos un 10 en el tamiz 200. Entonces, tiene que ser más que todo arena para poder hacer
esta curva y hacer estos cálculos. En este caso, miren, el porcentaje más chico es 6%. Entonces quiere decir que hay un 60% del material va a chocar con la curva, vamos a encontrar su diámetro. 30% del material choca con la curva, va a encontrar su diámetro. 10%, aquí se unen estos puntos, choca con la curva, vamos a encontrar el diámetro. La pregunta es cómo miércoles vamos a ubicar un diámetro aquí si ni siquiera tiene numerito. ¿Y qué pasa si yo agarro la regla, mido con la regla, pero medio lo chueco un poco y ya estoy sacando mal el diámetro? Entonces, para eso, para encontrar bien lo que es el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, vamos a usar la ecuación de la recta. ¿Ya? Esta ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la ecuación de la recta para estos cálculos. ¿Bien? Para determinar el coeficiente de uniformidad y curvatura, que son nuestras incógnitas, vamos a usar la ecuación del coeficiente de curvatura y el coeficiente de uniformidad. Vamos a hallar de 60, de 30 y de 10. ¿Ok? Como mi curva no es lineal, es medio logarítmica, medio, si se han dado cuenta, la curva no es recta, la curva siempre va a tener cierta curvatura, ¿ya? Bueno, vamos a poder ocupar esta ecuación, ¿ya? Entonces, la ecuación de la recta es esta de acá. Quiero aclarar que antes yo enseñaba con el logaritmo, porque me dice que la curva es semilogarítmica. Pero, ¿qué sucede? Que esta ley no se cumple, ¿ya? Yo les voy a explicar por qué más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el diámetro 60, ¿ya? El diámetro 60, ¿cómo se calcula? Yo ubico el porcentaje, aquí vamos a taparlo, esto no es porcentaje retenido, esto de aquí es porcentaje que pasa, ¿ya? Ya, ahí, ya con blanco, porcentaje que pasa. Y le digo blanco y me escribe con rojo. Bien, entonces ese es el porcentaje que vamos a determinar, el porcentaje que pasa, ¿ya? Para determinar el porcentaje que pasa al diámetro 60, nos ubicamos, como les digo, ¿no? Entre un número que esté acá. Si aquí me dice 60, ubico el diámetro y ese es el diámetro. Pero acá tengo entre 61 y 41, ¿verdad? Entonces voy a decir que mi diámetro es X y el porcentaje que pasa es Y. Y voy a hacer un cambio de variable. Al diámetro lo voy a llamar X y al porcentaje que pasa, aquí no es retenido, el porcentaje que pasa es Y, ¿ya? Entonces, tenemos la ecuación de la recta. Vamos a ir asignándole a Y y a X los valores de X1 y Y1. ¿Cómo lo hacemos? Miren aquí. Plum, ¿ya? Voy a decir de que 61 es mi mayor, ¿verdad? Mayor que 60, o sea, 60 va a estar aquí entre 61 y 41. Entonces, el de arriba va a ser X1. X1 es 0.425. El de abajo va a ser X2, 0.25. Aquí está 0.425, 0.25. ¿Ok? Yo quiero saber cuánto es el diámetro. No sé, entonces aquí voy a poner de 60 y ese va a ser el valor de X, de 60. ¿Ok? En cambio, para el lado de las Y, vamos a hacer un cambio de variable de la misma forma. Y1 va a ser 61.4 y Y2 va a ser 41.6. Entonces aquí tengo 61.4, 41.6. Yo quiero encontrar el porcentaje que pasa al 60. Si yo coloco el 60, mi única incógnita es cuál es su diámetro, ¿verdad? Entonces, teniendo todas mis variables ya definidas, voy a introducir en esta ecuación de acá. Con esa ecuación voy a encontrar mi diámetro. Entonces, para encontrar el diámetro, vamos a ir reemplazando. En vez de Y, ¿qué voy a colocar? ¿Qué me dice Y? 60, aquí no, ¿eh? Entonces, directamente acá voy a colocar 60. 60 menos Y1. Y1 es 61.4.
61.4, ahí está. Dividido entre Y1, que es otra vez 61.4, menos Y2, que es 41.6. Todo eso va a ser igual a X. X es mi incógnita acá. Mi incógnita X es el diámetro 60. Tengo que encontrar X. Entonces, esta es mi incógnita. Menos X1, me dice. X1 es 0.425. Aquí está. X1, 0.425. Y aquí abajo igual tenemos 0.425 menos X2, 0.25. Una vez introducimos todos los valores, ya, procedemos a calcular. ¿Cuánto sale el cálculo de X? Este cálculo de X de acá está mal, por cierto. ¿Ya? Entonces, 0.412626262626. ¿sí? Vamos a ver. Entonces, para hacerlo rápido, yo les recomiendo usar la calculadora, la función solve. ¿Saben usar la función solve? Pucha, se atascó. A ver, voy a tratar de traer la calculadora. Aquí. Listo, aquí estoy trabajando con dos pantallas. Listo. ¿Cómo uso la función solve? Primero que nada, borro todo y lo copio tal cual lo que veo. 60 menos 61.4. ¿Ya? Lo divido entre 61.4 menos 41.6. Todo eso aprieto alfa igual, abro paréntesis, fracción, voy a colocar alfa x. Cuando aprieto alfa, voy a habilitar todo lo que está con rojo. Menos 0.425 dividido entre 0.425 menos 0.25. Cierro paréntesis. ¿Ya? Y para no estar despejando, ustedes le ponen Shift, Solve. Y el valor es 0.412626, como decía. Vamos a copiar ese valor acá. Dictame 0.412626, ¿qué más? Se repite 26. 26, ya. Entonces, ese es el valor de X. Y nosotros dijimos que X va a ser igual al diámetro 60. Entonces, todo ese valor de acá es igual a este valor de acá. Y guardamos todo eso como el diámetro 60. Entonces, yo lo voy a guardar en la misma calculadora. Sí, A. Entonces, ese resultado lo guardé como A, que es mi diámetro 60. ¿Sí? ¿Entendieron? Del mismo modo, vamos a trabajar los otros diámetros. Sigamos compartiendo. Ya tenemos el diámetro 60. Hasta ahí me entendieron, ¿verdad? ¿O alguien se chipó? Todo claro. Bien, prosigamos. Entonces, vamos a determinar, ya tenemos el diámetro 60 calculado, ok. Vamos a calcular el diámetro 30. Para el diámetro 30 hacemos lo mismo. Ubico un valor donde pasa el 30%, que va a ser entre 41 y 20. ¿Ya? Entonces, voy a decir de que las X, X1 va a ser 0.25 y X2 va a ser 0.15. Y en las Y, Y1 va a ser 41.6, Y2 va a ser 20.35. ¿Sí? Introduzco mi ecuación y determino cuánto es el valor de X. A ver.
Shift, Cal. Y 0.19 le salió eso. Sí. Ya. ¿Qué tienen que fijarse ustedes? Que este valor que les salga, siempre van a fijarse. 0.19 está entre 0.25 y 0.15 de X1 y X2. Sí. ¿Se encuentra? Sí, sí o no se encuentra entre esos valores. Entonces está bien. Pero si aquí me sale 0,3, ni idea, pues no es si mi máxima es 0,25. Entonces tiene que estar entre medio de 0,25 y 0,15. En este caso, el resultado se encuentra adentro, ¿no? Entonces, como se encuentra adentro, vamos a ir editando ahí. 0.19, ¿qué más? 5411, ¿qué más? Pucha, 5411, 7647. Una vez lo tenemos ahí, lo guardamos. Shift, RSL, B. Ya está guardado en B. ¿Me entendieron, verdad? O muy rápido. Se entiende, José. Ya, una vez tenemos eso, calculamos de la misma forma el B10. ¿Ya? Entonces nos volvemos a calentar al mismo enlace porque no nos va a dar el tiempo, ¿ya? Finalizo y entran al mismo enlace.